Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com a través de Cosmic DT, canal número 2 en YouTube. Esto es parte de los archivos Dulce, capítulo 7A. El capítulo 7 va a estar repartido en 3 partes. Una dulce vanguardia, dice, en Deep Springs. Entonces, ¿qué dice esta parte? Se ha establecido bastante bien que la red Dulce en Nuevo México es una red de base alienígena, es decir, reptiloide gris, más grande y significativa en toda América del Norte. Sin embargo, según una fuente, también hay otro, entre comillas, nido cerca a Deep Springs, esto es en el estado de California. En esa base, y se pregunta el autor, ¿no?, si estará conectada a Dulce. Debido a su proximidad, puede representar una amenaza mayor para los residentes humanoides de la red subterránea, entre comillas, que tienen importantes complejos urbanos debajo de California. Y mencionan acá al Monte Shasta, a las montañas Panamint, el área de 29 Palms, etc. Esto también ya lo hemos escuchado hace tiempo, ¿no?, que aparentemente habrían ciudades subterráneas en el estado de California, en diferentes áreas de ese estado. Continúa acá diciendo, según los informes, esas colonias están siendo disputadas por posiciones de vanguardia, entre comillas, draconianas, cerca a Lakeport, Hopeland, el monte Lassen y Deep Springs, California. Por otro lado, algunas de las culturas, entre comillas, dice aquí, nórdicas, no intervencionistas, tienen sus propias posiciones avanzadas cerca de las 4 esquinas, como le llaman, o la región de la meseta de Colorado, donde los reptiloides grises tienen su principal centro de actividad. Luego hay otras áreas entre los dos sectores, es decir, entre las bases andropleiadianas ubicadas bajo el Valle de la Muerte y las bases Draco-Orión ubicadas bajo la meseta Archuleta, donde se encuentran los, entre comillas, colaboradores, dice aquí. Básicamente hay 3 redes alienígenas trabajando en la Tierra. Y aquí hay una lista de las 3 mencionadas. Dice, número 1, las facciones antigrises nórdicas, entre paréntesis, Federación. Número 2, las facciones antinórdicas grises, entre paréntesis, el Imperio. Ya con lo del Imperio esto suena como Star Wars, ¿no? Y número 3, los colaboradores nórdicos grises, que también incluirían, dice, las agencias de inteligencia terrestres y las logias ocultas que están involucradas en colaboración por cualquiera que sea el motivo. Incluso dentro de la colaboración existe una gran lucha sobre si las agendas humanoides o reptiloides deberían tener la ventaja. Dentro de la propia colaboración, el especismo, es decir, en relación a las especies, ¿no? Y este término, dice, sería algo similar al racismo, ¿no? El especismo existe en colaboración continua debido a una unión por conveniencia, o matrimonio por conveniencia también, ¿no? En otras palabras, los grises quieren apoderarse del planeta e imponer una sociedad esclavista para servir en última instancia a su imperio, pero necesitan las conexiones económicas internacionales de los Illuminati para hacerlo. Y los Illuminati quieren lo mismo, pero se dan cuenta de que necesitan la tecnología de abducción y control mental alienígena para lograr sus objetivos. Entonces, es más una relación amor-odio, dice. Colaboran para establecer un gobierno planetario. Sin embargo, tanto los humanoides como los reptiloides están constantemente conspirando para el momento en que llegue el gobierno mundial, para que una vez que se establezca puedan mudarse y tomar el control total y expulsar a los colaboradores necesarios. Los humanos, dice acá, eliminando a los grises, o los grises eliminando a los humanos, o lo que sea que vaya a ocurrir. Por ejemplo, los Illuminati podrían negociar con los grises y al mismo tiempo desarrollar armas de destrucción para usarlas potencialmente contra ellos. Por otro lado, los grises
pueden continuar negociando con los humanos mientras que al mismo tiempo implantan dispositivos microelectrónicos de control mental en los agentes humanos con los que negocian para asegurarse que permanezcan bajo el control extraterrestre una vez que el planeta sucumba al así llamado nuevo orden mundial. Entonces, un gobierno mundial no traerá la paz al planeta, será simplemente una cuestión de luchar por el control de un supergobierno en lugar de por muchos gobiernos más pequeños. Lo que muchos no se dan cuenta es que parece haber un tercer elemento detrás de esta agenda. Aparentemente una raza, dice, de entidades parafísicas a las que algunos podrían referirse como los luciferinos o los poltergeists, que a menudo son descritos por los abducidos que los han visto como si tuvieran la apariencia de seres etéricos o energéticos cuasi físicos que a menudo se han visto supervisando y dirigiendo las acciones de los colaboradores humanoides reptiloides. Aunque puede sonar simplista el implicar que esta batalla cósmica se libra esencialmente entre las bases nórdicas cerca del Valle de la Muerte y las bases de grises cerca de la meseta Archuleta, el verdadero hecho es que cuando estamos tratando con varios niveles de sistemas subterráneos, las zonas fronterizas son un poco más complejas que en la superficie, donde tenemos obvias fronteras horizontales entre los países. En la guerra planetaria interior o intraplanetaria, como podríamos llamarle también, las así llamadas, ¿no?, o entre comillas, líneas de batalla, son horizontales, verticales y en algunos casos interdimensionales. La batalla sería una que en realidad se libra arriba, abajo y dentro de nuestra sociedad, aunque las manifestaciones externas de esa, entre comillas, guerra no se vean de inmediato por lo que son, a menos que uno sea consciente del verdadero conflicto detrás de escena, ¿no? También hay indicios de que al menos ciertas facciones de las agencias NSA, MJ-12, CIA, Aviary, etc., han desertado, entre comillas, de la agenda neonazi del nuevo orden mundial de interacción conjunta con los reptiloides grises y ahora están en guerra con la misma. Recientemente, un investigador con las iniciales KS fue abordado por la familia de un trabajador de inteligencia estadounidense, OSI dice acá, con el nombre Tucker, quien había desaparecido misteriosamente. La familia estaba preocupada y asustada porque había descubierto en un armario personal varios documentos que describían detalles íntimos de las actividades en torno a las instalaciones subterráneas de Dulce, Nuevo México y Nevada. Cuando decimos Nevada estamos hablando de S4, el Área 51, ¿no?, etc. Varios de esos documentos se reproducen a lo largo de este trabajo. Entre esta gran pila de papeles se escondía la siguiente carta con el sello secreto. La carta, copia de la cual aparentemente estaba en manos de algunos otros investigadores, decía lo siguiente. Y bueno, vamos a ir por el capítulo también 7b para no dejar esta historia cortada, ¿no? Entonces, en el capítulo 7b ya está la carta y dice: querido John, te escribo en caso de que no regrese, de que yo no regrese, dice, ¿no? Hay un triángulo que rodea al sitio de pruebas de Nevada. Cuando dice sitio de pruebas, pues es porque en Nevada se conocía ese al sitio de pruebas como hace muchos años como de armas nucleares y luego de aeronaves en desarrollo, ¿no?, de tecnología avanzada. Aeronaves militares, obviamente, ¿no? Dice, continúa la carta, de hecho, hay dos de ellos. Se refiere al triángulo, ¿no? Cada uno limita con el otro. Uno es el triángulo electromagnético instalado por MJ-12. Este es un escudo para proteger a los, entre comillas, benevolentes, de aspecto muy humano. Para protegerlos de los EBE,
o las así llamadas entidades biológicas extraterrestres. O grises, como dice Branton aquí también, ¿no? Los grises. Mientras nos ayudan a desarrollar nuestro contraataque o defensa. La otra es la trampa de los EVE, entidades biológicas extraterrestres, que mantiene a los benevolentes en el refugio. En cada esquina del triángulo EM encontrarás estaciones y esos son los transmisores del escudo. Frente a cada uno de esos hay un transmisor EVE, transmisor de las entidades biológicas extraterrestres, ¿no? Hay muchos de estos diferentes en todo el mundo. Es importante que no interfieras al intentar destruir uno de sus entornos. Ellos podrían moverse a otro lugar y derribar esa posición. Una vez que ese enlace se destruya, nuestro equipo de soporte fallará. Su estadía extendida es deliberada de nuestra parte. Somos como los chinos. No podemos superarlos en tecnología, pero podemos superarlos en números, sobre todo porque no pueden reproducirse aquí y están demasiado lejos como para que puedan volver a casa sin nuestra ayuda. Muchos de nuestros triángulos, dice, de estos triángulos electromagnéticos, son trampas para mantenerlos por más tiempo. No pueden salir de nuestro sistema solar porque nuestro campo electromagnético, y se pregunta Brandon aquí en este momento, es la frecuencia incorrecta para que su sistema de propulsión funcione de manera eficiente. Esto explica por qué las entidades biológicas extraterrestres no pueden enviar más vehículos a nuestro sistema solar. Con esto parece que termina la cita a la carta y luego dice: hubo comentarios entre algunos contactados en el sentido de que ocasionalmente el sistema solar pasa a través de áreas de diferentes variaciones electromagnéticas a medida que entra y sale de las corrientes de energía cósmica que fluyen a través del universo como un vasto sistema circulatorio electromagnético universal. Ciertos campos de energía son propicios para ciertos tipos de sistemas de propulsión, mientras que otros no lo son. Y en esos casos se debe recurrir a formas de propulsión alternativas o más convencionales. Algunos incluso sugieren que los grises y reptiloides están utilizando grandes naves disfrazadas de asteroides, planetoides o incluso cometas para sortear ese problema de propulsión y también para ocultar su presencia. Esos planetoides diseñados están acompañados de impulsores convencionales que sirven como plataformas para diversas operaciones, secuestros, implantaciones, mutilaciones y también actividades de control mental e infiltración que tienen lugar en el planeta Tierra o dentro del planeta, ¿no? Se refiere en el subterráneo. Todo esto parecería lógico para no llamar mucho la atención y por ende la resistencia de las masas. Algunos de esos planetoides convertidos se han identificado como geógrafos, es uno de los nombres, una de esas lunas de algunos de los planetas en nuestro sistema solar, ¿no? Phobos también, si no me equivoco, Phobos es una de las lunas de Marte, e incluso el cometa Hale-Bopp, el cual es acompañado por muchas, dice, e inusuales anomalías que no se observan en la mayoría de los cometas, entre comillas. Por ejemplo, el cometa Hale-Bopp era 1000 veces más brillante que el cometa Halley, a la distancia del Sol, donde fue, entre comillas, también dice, descubierto. Esto se debe a que el halo no es causado por gas o hielo que es soplado desde la superficie del objeto por los vientos solares, como en el caso de la mayoría de los cometas. Por alguna razón inexplicable, este cometa está expulsando 7 grandes serpentinas o chorros de gas o polvo desde su interior. Muchos de esos chorros se activan y desactivan a intervalos regulares. Esto es lo que crea el halo, y debido a eso, el halo puede tener una apariencia distinta en comparación con los cometas del pasado. Algunos contactados afirman que Hale-Bopp está siendo
utilizado por entidades reptiloides y draconianos y grises de Orión que se han unido a una facción de renegados de Ashtar, de Sirius B o Sirius B, residentes dentro de el compañero de Hale-Bopp. Están decididos a respaldar una dictadura mundial acercando el cometa a la Tierra para activar los implantes dentro de los abducidos y activar simultáneamente sus programas subliminales inconscientes a través de poderosos dispositivos de transmisión. Esto sin mencionar el valor potencial y desestabilizador del shock o impacto que este cometa podría representar para los sistemas políticos, económicos y religiosos planetarios. Parecería que una federación de mundos basada en las constelaciones de Andrómeda y Pléyades está intentando bloquear las acciones intervencionistas del Imperio Draco-Orión en el sistema solar, o el sistema Sol, como le dicen en inglés a veces, ¿no? Según los contactados, a esas fuerzas de la Federación pronto se les unirá una flota masiva de Sirius B, que aparentemente son aliados de la Federación, que esperamos, dice, se hayan separado de un gran segmento del colectivo Ashtar, que desde entonces ha sido infiltrado y tomado por reptiloides y grises basados en Orión. Según los informes, esos sirios respaldados por andropleiadianos han librado y ganado una guerra civil en Sirio B contra el lado oscuro, entre comillas, como decía, ¿no? El lado oscuro, parecería ya esto una historia tipo Star Wars. O los renegados del culto colaboradores ashtarianos. Según se informa, ahora están en camino al sistema Sol o el sistema solar, nuestro sistema, para luchar contra las fuerzas draconianas y de Orión, para convencer a los colaboradores sirianos renegados que están trabajando con ellos de que tienen y están siendo engañados hacia una agenda intervencionista. Como fanáticos de culto, los sirios rebeldes han sucumbido ciegamente a los engaños de los reptilianos, grises y ángeles rebeldes en Hale-Bopp, que controlan el segmento infiltrado del colectivo Ashtar y se hacen pasar por maestros ascendidos, entre comillas obviamente, del comando Ashtar. Fíjense todo lo que están mencionando aquí, y eso que esta publicación que estamos traduciendo y compartiendo es de, si no me equivoco, fines de los 80, comienzos de los 90. Continúa diciendo, al menos esto es lo que han insinuado algunos contactados. ¿Esos contactados, se pregunta el autor, están transmitiendo la verdad? Supongo que el tiempo lo dirá. En cuanto a los humanos en el sitio de pruebas de Nevada, estos pueden ser, de hecho, si vamos a creer en las revelaciones colectivas dentro de este volumen, este documento, ¿no?, víctimas de la propaganda e intimidación sutil reptiliana. Por ejemplo, esta fuente que escribió la carta sobre las entidades biológicas extraterrestres aparentemente cree que todos los grises saurios o entidades biológicas extraterrestres provienen de reinos extraterrestres. Sin embargo, como hemos indicado, hay mucha evidencia que sugiere que la actividad reptiloide u homosauriana existe en lo más profundo de los niveles cavernosos subterráneos en todo el planeta Tierra. Una presencia intraterrestre que ha existido por muchos siglos, si no miles de años. Y sí, también muchas historias hablan de seres reptilianos, no necesariamente dracos, sino diferentes tipos de reptilianos viviendo en las cavernas subterráneas de nuestro planeta, ¿no? Ahora, el siguiente párrafo dice, este es un hecho que los reptiloides han intentado esconder de la humanidad, tanto terrestre como extraterrestre. Además, hay relatos que sugieren que los reptiloides y los grises de hecho se reproducen profusamente y se reproducen ellos mismos a través de poliembrionias subterráneas profundas, instalaciones de clonación e incubación debajo de Dulce y en otros lugares, y no están tan sobreextendidos como nos hacen creer. Algunos estiman que al menos 20 millones de grises están ahora operando activamente bajo la superficie del planeta Tierra, dentro de bases o dentro de sistemas de cavernas naturales. Según otros, 20 millones es una estimación conservadora. Sin embargo, por otro lado,
el miedo que puedan tener los humanoides de atacar prematuramente las posiciones del enemigo posiblemente sea el resultado de la intimidación y propaganda destinada a evitar que los humanos realicen acciones ofensivas, creyendo que se están quedando con los grises, etcétera, a raya, cuando en realidad los grises están atacando ofensivamente a la sociedad humana en varios frentes ocultos a través de secuestros masivos, programación subliminal, implantación, manipulación psíquica, reclutamiento de agentes humanos de la quinta columna e infiltración. Yo personalmente, dice el autor, no creo que las toma de rehenes existan, ¿no? Dice que no cree que existan toma de rehenes. En la guerra no hay verdaderamente, dice, neutralidad. Uno está atacando de diversas formas o capitulando también ante el enemigo de diversas formas. Formas de los que están en el bando defensivo, dice, podrían siquiera estar conscientes, quizás no estén conscientes de esas formas de ataque. La carta que hemos citado anteriormente continúa con más texto. Y bueno, ya que estamos leyendo la segunda parte, vamos de una vez a la tercera parte. Y el texto en la tercera parte, el capítulo 7c de la carta, continúa de la siguiente manera. Dice acá: el cuartel general de ese entorno en particular es Deep Springs, California. En ese lugar uno puede encontrar una escuela, entre comillas, para los comunistas homosexuales que han desertado a las entidades biológicas extraterrestres a cambio de una cura para el SIDA y una promesa para su propio mundo pequeño, incluida la reproducción mediante clonación y úteros artificiales. Luego dice, sus espermatozoides fertilizan los óvulos extraídos de los secuestrados. Probablemente no verás a los híbridos escondidos dentro de la montaña a menos que tengas binoculares Starlight, es decir, especiales para ver de noche. También hay algunos Homo sapien que parecen malévolos o mercenarios. 9 soviéticos estaban allí al mismo tiempo que los soviéticos estaban en el NTS. Estaban allí con la esperanza de convencerlos de regresar a nuestro lado, a nuestro bando. Todavía tenemos esperanzas. Los colaboradores, continúa, utilizan la organización de cobertura Natural Resources Defense Council. Esto es algo como el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, ¿no? Con oficinas centrales en New York y el 1350 del New York Avenue Northwest, Suite 300, Washington DC. Todavía está el código postal, ¿no? 20005, dice. Hasta el teléfono lo ha puesto. Está dirigido, dice, por Tom Cochrane. Y también tienen como empleado a Kevin Priestley, John Brune, Holly Eisler, Gary Raisling, Holly Nelson, Mary Manning, Ed Vogel y muchos otros que podré revelar más adelante. También dice, encontrarás en que cada esquina de su triángulo está en la base de una montaña. En cada ubicación encontrarás varias entradas a sistemas subterráneos. No intentes ingresar a menos que desees convertirte en proteína líquida. Sin embargo, puedes acosar a las entidades biológicas extraterrestres de las otras dos esquinas colocando un imán grande en las bóvedas. Y esto parece una nota de Branton que dice, colocar un imán en las otras dos entradas en cada ubicación no afectará en nada. Eso interrumpe, dice, continuando con la carta, ¿no?, temporalmente sus comunicaciones con Deep Springs hasta que sale un equipo colaborador para ver qué está pasando. Si colocas un imán grande en esa entrada, y aquí hay una nota de Branton que dice, tienen una computadora grande cerca de la superficie, puedes escucharla. Esto afectará con una interrupción inmediata, por lo tanto puedes quitársela en poco tiempo, en 1 hora, y llevártelo. Aún así tendrán que llegar y reiniciar el sistema. Si colocas imanes camuflados como rocas alrededor de esas entradas, las entidades biológicas extraterrestres no saldrán
y los traidores no podrán encontrarlos. Las entidades biológicas extraterrestres también son alérgicas a altas concentraciones de azúcar. Se ha afirmado, según Branton dice acá en una nota, que aparentemente a otras sustancias también con un giro atómico a la izquierda. Es decir, también parece que son alérgicos a otro tipo de sustancias. Verás que en 2 lugares, continúa el documento, he vertido azúcar alrededor de sus salidas. Siempre usa imanes cerca de esas ubicaciones. Interrumpen el sentido de dirección de las entidades biológicas extraterrestres. Esto debido a una brújula interna muy parecida a la que se encuentra en las aves migratorias. Similar a nuestra pérdida de equilibrio cuando nuestro tímpano se ve afectado. Por favor, dice, espera a que yo regrese. Si tienes un avión, me gustaría tomar fotos aéreas, podemos fotografiarlas juntos. El escudo de nuestra alianza, que simboliza el escudo electromagnético, y nuestro letrero marca graffiti está incluido. No los reveles, o de lo contrario todos lo usarán y no reconocerás los reales de los falsos. Y bueno, continuando con el documento, aquí dice: otro investigador con el nombre o seudónimo de Jason Bishop, sí, así se llama, Jason Bishop, ha revelado que John, a quien estaba dirigida la carta, no es otro que John Lear, quien él mismo afirma tener muchas conexiones con personas que saben que están directamente en la cima, justo en la cima, ¿no? Es decir, conocen bastante. Y para los que no recuerdan, John Lear es un aviador y desarrollador de aeronaves, heredero de la firma Learjet, quien recientemente también falleció hace un par de años, si mal no recuerdo, o el año pasado, en el 2022, y quien dijo haber tenido también información de directamente de varios testigos sobre naves extraterrestres, ¿no? Según la carta, continúa el artículo, tanto el sitio de pruebas de Nevada como Deep Springs son áreas de conflicto entre una alianza del gobierno de los Estados Unidos, la alianza nórdica y una alianza socialista de reptiloides. Gris, dice acá. En este contexto, socialista, la palabra, podría indicar tanto nacionalsocialista como socialista global, ¿no? Bueno, considerando que estamos en el 2023, esto de socialista y globalista parece que es parte de un gran plan que se ha estado tratando de implementar, ¿no? Continuando, aquí dice, ambos mantienen las mismas filosofías básicas de la tiranía, pero con diferentes métodos para llevarlas a cabo. Ambas tienen las mismas raíces y aparentemente son tenazas gemelas en un juego maquiavélico mortal que están llevando a cabo los Illuminati bárbaros, que respaldaron a los comunistas enviando a Lenin de Alemania a Rusia para incitar la revolución bolchevique, y la sociedad Thule o Thule de Baviera, que respaldó a los nazis preparando a Adolf Hitler para su papel como dictador nazi. Pero lo más importante es que está siendo orquestado por los cultos bancarios internacionales de lo que se conoce como la Black Nobility o la nobleza negra, que han mantenido a Europa bajo su control financiero desde más o menos el año 500 después de Cristo. Estos son los mismos banqueros que afirman descender directamente de las familias reales del antiguo Imperio Romano y no del Sacro Imperio Romano, familias que tienen vínculos con ambos, tanto cultos bárbaros, Thule e Illuminati, y luego con los extraterrestres también. Jason Bishop además dio a conocer otra información que recibió a través de John Lear, del individuo cuya carta acabamos de citar. Según Lear, el autor de la carta era en realidad un oficial de seguridad en el sitio de pruebas que había llamado al programa de entrevistas de Billy Goodman, esto en KVEG Radio en Las Vegas, Nevada, en algunas ocasiones, antes de que Goodman fuera al sur de California para asumir una posición más lucrativa en un programa de entrevistas. Esa persona usó el nombre en clave Yellow Fruit, que según él era en realidad el nombre en clave de una división
de seguridad ultra secreta que trabajaba en el sitio, con la cual estaba involucrado. Yellowfruit también le envió a Lear una copia de las enseñanzas de los benevolentes. Según los reportes, los benevolentes están trabajando en el sitio de pruebas con los MJ-12 y son como las personas rubias nórdicas y o arias. Personalmente, yo podría suponer que los benevolentes eran miembros de la Federación Andropleiadiana Externa y o miembros de la Alianza Subterránea Thelosian Agarty, quienes han mantenido vínculos con el colectivo Ashtar, o en este caso la facción de no colaboración de ese colectivo. Las enseñanzas de los benevolentes, no limitadas a las siguientes, fueron identificadas de la siguiente manera. Dice acá: desalentar, es decir, lecciones, dice, no ceremoniales de las principales religiones y deportes preliminares, actividades que puedan usarse en la vida no deportiva, natación, carreras de automóviles, luego dice caminatas, artes marciales, artes de supervivencia, dice. Luego dice, esta es lo que se debe alentar. Las lecciones no ceremoniales de las principales religiones y deportes preliminares. Pero el desalentar se refiere a los deportes no preliminares. ¿Qué hay que desalentar? Dice, actividades que no se pueden usar en la vida no deportiva, como por ejemplo el motocross, carreras de autos, skateboard, patinaje sobre ruedas, fútbol, béisbol, hockey. También se desaconseja el consumir azúcar procesada, carbohidratos recreacionales, fluidos recreacionales, pan blanco. ¿Qué cosa está prohibido? Según esto dice prohibido el alcohol, drogas ilegales, nicotina, drogas recreacionales, homicidio injustificable. ¿Qué es obligado? ¿Qué se debe hacer? Dice evitar la debilidad, porque el mal crece en la debilidad. Luego dice ejecutar a los presos malvados para ayudar a otros presos. Y aquí hay una nota de Branton que dice, otra posibilidad que podría incluirse aquí es establecer una prisión o cueva subterránea completamente segura y colocar a los peores delincuentes allí y dejarlos solos, ya sea para resolver sus problemas o para destruirse entre sí, lo que elijan. ¿Qué se debe hacer? Dice obligado, este es otro párrafo, dice poner en cuarentena a las víctimas de enfermedades contagiosas, y dice SIDA, o de contagiosas, ¿no? de forma humana, mostrar fuerza, detener las drogas ilegales, detener la destrucción del medio ambiente, detener la contaminación, el uso de energía nuclear. Luego dice estudio. ¿Qué se debe estudiar? Declaración de derechos, biología, computación, economía, geografía, historia, latín, matemáticas, filosofía, habilidades de supervivencia, declaración de independencia de los Estados Unidos de América, la Constitución de los Estados Unidos de América, habilidades vocacionales, etc. Yellowfruit también proporcionó coordenadas para los triángulos electromagnéticos a los que se refería en su carta. Y aquí están las coordenadas, que las pueden ver ustedes tanto en nuestro artículo en divulgaciontotal.com como en la fuente de la que estamos traduciendo esta información. Aquí hay una imagen incluso de esas coordenadas mostradas según Google Maps. La siguiente información, continúa en el artículo, de William Hamilton III, describe más detalles sobre la historia de Yellowfruit, incluidas las afirmaciones de que el agente del sitio de pruebas de Nevada hizo al aire durante las pocas entrevistas que se escucharon en el programa de entrevistas de Billy Goodman de KVEG Radio. También es interesante el hecho de que el miembro de COM-12, Michael Younger, quien ha dado conferencias sobre la presencia nazi dentro de las compañías petroleras respaldadas por Rockefeller,
criminales de guerra nazis y sus familias que fueron introducidas de contrabando en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y se les dio refugio en el imperio corporativo Rockefeller, los planes que tienen los nazis bávaros para venderle el planeta a los extraterrestres a cambio de una cuarta parte del nuevo orden mundial y una red masiva de secuestro de niños y abuso satánico, ritual sexual y asesinato por parte de los nazis que operan dentro del arco, etc. Es, o al menos fue, en algún momento también un trabajador en el sitio de pruebas de Nevada. Esto sugiere que COM-12 está íntimamente involucrado en la contraofensiva contra los grises. Yellow Fruit reveló que un conflicto estaba sucediendo entre los benevolentes y las entidades biológicas extraterrestres que ahora los benevolentes, dice, habían obtenido ventaja en Dreamland, donde dijo que un contingente de 37 benevolentes estaban estacionados y donde 3 entidades biológicas extraterrestres estaban en cautiverio. Extraño, ciencia ficción, Yellow Fruit sabía mucho sobre el área del sitio de pruebas. Decidí ir a la ubicación que me dio de la instalación de las entidades biológicas extraterrestres en Deep Springs, California, y luego fui a visitar a Pat en el Rachel Bar and Grill para hacer contacto con Yellow Fruit, el nombre del primer nivel de las fuerzas de seguridad en el Área 51 y también el nombre de una antigua unidad del ejército y la CIA. El segundo nivel de seguridad lo llamó Sea Spray e insinuó que tendrías un encuentro desagradable si alguna vez te encontrabas con ellos. Las personas que llamaron al programa de Billy Goodman Radio Happening ya habían organizado viajes al marcador de milla 29,5 en la carretera 375, donde un camino de tierra dejaba la autopista para cruzar el camino Dreamland. Había un pesado buzón negro en ese camino que lo identificaba. Llegué a Rachel temprano una mañana de octubre y le dejé mi tarjeta a Pat en Rachel's Bar and Grill para que se la diera a Yellow Fruit. Su tarjeta de presentación se refiere, ¿no? Lo conocía de vista. Luego inspeccioné los caminos de tierra donde la gente se detiene para observar los vuelos de prueba. Ya había entrevistado a 4 testigos por teléfono que habían testificado que habían visto ovnis sobre las montañas Groom en ciertas noches en la misma área en la que fueron vistos por John Lear. Hice un segundo viaje a la zona a fines de octubre donde un grupo de gente visitó Rachel y fue entonces cuando vi al misterioso Yellow Fruit en el café. Después me llamó por teléfono, le dejé una copia de mi libro Alien Magic y comentó sobre la investigación que había hecho respecto a la búsqueda de bases subterráneas. Y aquí hay una cita que dice: según Yellow Fruit y otros, hay bases subterráneas y túneles que ocultan las actividades de los extraterrestres y proyectos secretos del gobierno. Una nota más, dice, sobre el sitio de pruebas de Nevada, Área 51, Groom Lake, instalaciones subterráneas Dreamland. Además de los informes de que Dugway, Utah, sirve como un enlace subterráneo entre Dreamland y Dulce, existe la afirmación adicional de que hay otro enlace subterráneo más al sur, en Page, Arizona. Cualquiera que haya estado en la represa Glen Canyon, esto es en Lake Powell, podría observar fácilmente cómo la represa podría usarse como entrada a dicha base y cómo la gran instalación hidroeléctrica podría impulsar las operaciones de la base. Esto tiene lógica, ¿no? Ahora, la conexión de la represa Glen Canyon no fue mencionada específicamente por el ex oficial de seguridad de la base de Dulce, Thomas Castello, quien nombró a Page, Arizona, como una base de conexión. Sin embargo, sí hay, dice, una base debajo de el pueblo de Page. Entonces sería lógico utilizar esa central hidroeléctrica de una u otra manera. Y con esto termina el capítulo 7 de Archivos Dulce. Como ven, se mezclan la información de extraterrestre, bases subterráneas y la información geopolítica, porque todo aparentemente estaría de alguna manera conectado. Bueno, nos comunicaremos en el próximo video de los Archivos Dulce, ya con el capítulo número 8. Muchas gracias por su atención. Será hasta entonces. Cambio y fuera.